Sientes que tu matrimonio ha llegado a un punto de no retorno. Tal vez las heridas parecen demasiado profundas, las palabras dichas demasiado hirientes o la distancia emocional demasiado grande. Pero la palabra de Dios nos recuerda que lo que parece imposible para el hombre no lo es para Dios. En Marcos 10:9, Jesús nos dice: por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Este versículo nos revela una verdad poderosa. El matrimonio no es solo un contrato humano, sino un pacto sagrado diseñado por Dios. Hoy exploraremos los consejos bíblicos más poderosos para restaurar un matrimonio que parece perdido. Veremos cómo el amor, el perdón y la gracia divina pueden sanar incluso las relaciones más quebrantadas. No importa cuán difícil sea la situación, Dios tiene el poder de traer restauración. ¿Estás listo para descubrir cómo su palabra puede transformar tu matrimonio? El matrimonio es uno de los vínculos más sagrados que Dios estableció, un reflejo de su amor eterno y su pacto inquebrantable con la humanidad. Sin embargo, en el mundo de hoy, donde las pruebas parecen multiplicarse y las heridas emocionales se hacen más profundas, muchos llegan a pensar que su relación está más allá de cualquier esperanza de restauración. Se sienten atrapados en un ciclo de discusiones, decepciones y distanciamiento, preguntándose si alguna vez volverán a experimentar la paz y el amor que los unió en un principio. Pero la palabra de Dios nos recuerda que no hay nada imposible para Él. En Jeremías 32:27, el Señor nos dice: yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Desde el inicio, el plan de Dios para el matrimonio fue claro. En Génesis 2:24 se nos revela que, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No fue una sugerencia, sino un diseño divino. Dos personas unidas en un solo propósito, reflejando la relación entre Cristo y la iglesia. Sin embargo, el enemigo ha intentado destruir esta unión desde el principio de los tiempos, sembrando discordia, desconfianza y división. Adán y Eva, que fueron creados para vivir en armonía en el Edén, cayeron en la trampa de la serpiente, permitiendo que el pecado ingresara a su relación y transformara lo que antes era unidad en vergüenza y acusaciones mutuas. Y así sucede en tantos matrimonios hoy en día. Lo que comenzó con amor y esperanza puede volverse un campo de batalla, donde las palabras duelen más que cualquier arma, y el silencio se convierte en una barrera infranqueable. Pero Dios no abandona lo que ha unido. Su deseo no es que los matrimonios terminen en ruinas, sino que sean restaurados y fortalecidos. Efesios 5:25 nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esta es la clave del amor verdadero. Un amor que no se rinde, que no se basa en emociones pasajeras, sino en un compromiso profundo y eterno. Cristo no amó a la iglesia solo cuando ella era perfecta. No la abandonó cuando le dio la espalda. Su amor fue un sacrificio, una entrega absoluta, y es ese mismo amor el que Dios nos llama a reflejar en el matrimonio. Es fácil amar cuando todo va bien, cuando hay risas y momentos felices, pero el verdadero desafío es amar cuando el corazón está herido, cuando la otra persona parece haberse alejado, cuando sientes que ya no queda nada por qué luchar. Es en esos momentos donde Dios prueba nuestra fe, donde nos llama a depender de Él en lugar de nuestras propias fuerzas. En 1 Corintios 13:7 se nos recuerda que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este no es un amor débil, sino un amor que se mantiene firme incluso en la tormenta. Un amor que confía en que Dios puede restaurar lo que parece irreparable. Piensa en la historia de Oseas y Gomer. Dios le pidió al profeta Oseas que tomara por esposa a una mujer que lo traicionaría, que se apartaría de él una y otra vez. A pesar del dolor, a pesar de la traición, Oseas siguió amándola y fue tras ella, rescatándola cuando ya todos la habían desechado. ¿Por qué haría Dios algo así? Porque quería mostrarle a Israel y a nosotros cómo es su amor. Un amor que no se basa en el mérito sino en la gracia. Un amor que no abandona. Y si Dios nos ha amado de esta manera, ¿cómo podríamos rendirnos tan fácilmente en nuestro matrimonio? El problema es que muchas veces intentamos restaurar nuestra relación con nuestras propias fuerzas,
con estrategias humanas que terminan fracasando. Queremos que la otra persona cambie primero. Esperamos que el tiempo cure las heridas sin tomar acción. O simplemente aceptamos que el amor se ha apagado. Pero la restauración de un matrimonio no comienza con la otra persona. Comienza con nosotros y nuestra relación con Dios. En Mateo 6:33 se nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si queremos ver un cambio en nuestro matrimonio, primero debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón, permitiendo que su amor transforme nuestro interior antes de intentar cambiar al otro. Cuando un matrimonio enfrenta crisis, es común que el orgullo tome el control. Cada uno quiere tener la razón, cada uno se aferra a su dolor y se niega a dar el primer paso. Pero la humildad es clave en la restauración. Filipenses 2:3 nos exhorta: no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. La humildad no significa permitir que nos lastimen, sino estar dispuestos a reconocer nuestras fallas, a pedir perdón cuando sea necesario y a amar incluso cuando no recibimos amor a cambio. En cada crisis matrimonial hay un momento en que una de las dos personas siente que ya no puede más, que ha dado todo y no ve frutos. Es ahí donde la fe entra en acción. Gálatas 6:9 nos anima diciendo: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Dios honra a aquellos que permanecen firmes, a aquellos que confían en su promesa, incluso cuando las circunstancias parecen decir lo contrario. Pero la restauración no siempre es instantánea. Requiere tiempo, oración y esfuerzo. Es como la reconstrucción del templo en los tiempos de Nehemías. Cuando él regresó a Jerusalén, encontró los muros destruidos y el pueblo desanimado. Pero en lugar de rendirse, oró, buscó dirección de Dios y comenzó a reconstruir piedra por piedra. Al principio hubo oposición, hubo burlas, hubo momentos donde parecía que no lograrían nada. Pero Nehemías no se detuvo. Sabía que Dios estaba con él. Y al final, lo que parecía imposible fue restaurado. Así sucede con el matrimonio. Puede parecer que todo está perdido, que no hay esperanza, pero si comenzamos a reconstruir con Dios, si tomamos cada día como una oportunidad para amar, para sanar, para acercarnos más a Él, veremos su gloria manifestarse. Si hoy sientes que tu matrimonio está roto, si crees que no hay vuelta atrás, quiero recordarte algo. Dios no ha terminado su obra en ustedes. Él es el Dios que resucita lo que estaba muerto, que transforma cenizas en belleza, que convierte el llanto en gozo. No te rindas todavía. No dejes que el enemigo te haga creer que todo ha terminado. Clama a Dios, entrégale tu dolor, pídele que sane tu corazón y que renueve el amor en tu matrimonio. Porque cuando Dios está en el centro, todo es posible. El dolor de una traición, las palabras que hieren como espadas, las promesas que se sienten vacías. Hay momentos en el matrimonio en los que las heridas parecen imposibles de sanar. El resentimiento se acumula como una barrera impenetrable, la comunicación se rompe y el amor que alguna vez fue fuerte se siente distante. Muchos llegan a este punto y piensan que no hay vuelta atrás, que el daño es irreparable, que lo mejor es rendirse. Pero la palabra de Dios nos muestra un camino diferente, un camino que no se basa en el orgullo ni en el deseo de justicia propia, sino en algo mucho más poderoso: el perdón. Colosenses 3:13 nos exhorta con estas palabras: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El perdón es la llave que abre la puerta a la restauración, pero también es el desafío más grande que puede enfrentar un corazón herido. Cuando hay dolor, todo dentro de nosotros grita que la otra persona debe pagar por lo que ha hecho, que la justicia debe ser servida antes de que podamos considerar la reconciliación. Sin embargo, el perdón no es un acto basado en el mérito del otro, sino en la gracia que hemos recibido de Dios. Si Cristo nos perdonó aun cuando no lo merecíamos, ¿cómo podríamos negar ese mismo perdón a quien hemos prometido amar? Mateo 6:14-15 nos advierte: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.
Las heridas del matrimonio no pueden ser ignoradas ni minimizadas, pero tampoco pueden ser la razón por la cual el enemigo tome control de la relación. Efesios 4, 26, 27 nos dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El resentimiento es un arma que destruye desde dentro, una raíz de amargura que se extiende hasta convertir el amor en indiferencia. Pero cuando se elige el perdón, cuando se decide soltar el derecho de castigar al otro y se deposita la carga en las manos de Dios, se abre el camino para la verdadera sanidad. Perdonar no significa olvidar lo que ocurrió ni justificar lo que estuvo mal. Significa decidir que el pasado no tendrá más poder sobre el futuro. Significa entregar el derecho de hacer justicia a aquel que es justo y confiar en que Él obrará en la otra persona de maneras que nosotros no podemos. En Romanos 12, 19 se nos recuerda: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando dejamos de lado la necesidad de hacer pagar al otro por su error, cuando en lugar de alimentar la herida, la entregamos a Dios, comenzamos a experimentar una libertad que va más allá de lo humano. El enemigo sabe que la falta de perdón es uno de los métodos más efectivos para destruir matrimonios. No necesita una gran crisis ni una traición escandalosa para sembrar división. Basta con que dos corazones decidan guardar rencor en lugar de restaurar. Es un proceso sutil, casi imperceptible al principio, pero letal con el tiempo. Primero vienen los pequeños rencores, las discusiones que no se resuelven del todo, las disculpas que se dicen sin convicción. Luego, el resentimiento comienza a endurecer el corazón, a distorsionar la percepción, a convertir al cónyuge en el enemigo en lugar del compañero. Y cuando el amor se enfría, cuando las heridas no sanan, la separación parece la única opción. Pero Dios nos llama a algo diferente. Nos llama a recordar que el matrimonio no es un contrato que se rompe cuando las circunstancias cambian, sino un pacto sagrado ante Él. Nos llama a recordar que así como Él ha sido paciente con nosotros, así debemos serlo con nuestro cónyuge. Nos llama a recordar que el amor verdadero no es un sentimiento que va y viene, sino una decisión constante de dar lo mejor incluso cuando la otra persona no lo merece. 1 Corintios 13:5 nos enseña que el amor no guarda rencor. Si el amor de Dios no mantiene un registro de nuestros errores, ¿por qué habríamos de hacerlo nosotros? Perdonar no es fácil. Es un acto que desafía todo lo que parece lógico. Pero lo que muchas veces no se comprende es que el perdón no solo libera a quien lo recibe, sino también a quien lo da. Guardar resentimiento es como sujetar un carbón encendido con la intención de lanzarlo a alguien más. Quien más sufre el daño es quien lo sostiene. En cambio, cuando se elige soltar esa carga, cuando se decide confiar en que Dios es quien trae restauración, se experimenta una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7 lo describe así: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero el perdón no es un sentimiento que surge espontáneamente, es una elección que se debe hacer todos los días, incluso cuando las emociones no acompañan. Es un proceso que a veces requiere paciencia y fe. Pedro le preguntó a Jesús cuántas veces debía perdonar, pensando que 7 veces sería un número generoso. Pero la respuesta de Jesús dejó claro que el perdón no tiene límite. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Mateo 18:22. No porque el ofensor merezca una cantidad infinita de oportunidades, sino porque el perdón es la única manera de mantener el corazón libre de ataduras. El perdón también abre la puerta a la transformación. Cuando se extiende gracia en lugar de juicio, se permite que Dios obre en el corazón de la otra persona. No hay garantía de que el cambio sea inmediato, ni de que el otro reaccione de la manera que se espera, pero el perdón no depende de la respuesta del otro, sino de la obediencia a Dios. En Proverbios 25, 21, 22 se nos da una promesa poderosa: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan, y si tiene sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, y Jehová te recompensará. El bien vence al mal, no por lógica humana, sino porque Dios ha establecido que el amor tiene más poder que la venganza.
Es en la entrega donde ocurre la verdadera restauración. Cuando se deja de lado el orgullo, cuando se sueltan las armas de la pelea, cuando se elige confiar en que Dios es quien restaura y sana. Un matrimonio restaurado no es aquel que nunca enfrentó problemas, sino aquel que aprendió a luchar de rodillas, que eligió la gracia por encima del rencor, que decidió amar cuando era más fácil darse por vencido. El enemigo intentará susurrar que es inútil, que el daño ya está hecho, que la otra persona no cambiará. Intentará hacer creer que el perdón es un acto de debilidad, que es una rendición. Pero la verdad es que perdonar no es perder. Es ganar la libertad que solo Dios puede dar. Es negarle al enemigo el placer de ver un matrimonio destruido. Es abrir la puerta para que el amor vuelva a entrar, para que Dios haga lo que solo Él puede hacer, porque cuando Dios restaura, lo hace completamente. Cuando Él sana, lo hace de raíz. Y cuando Él toma el control, lo que parecía imposible se convierte en testimonio de su gloria. El matrimonio fue diseñado por Dios para reflejar la unidad, la fidelidad y el amor inquebrantable que Él mismo tiene por su pueblo. Pero desde el principio, el enemigo ha buscado distorsionar ese propósito, infiltrándose sutilmente en las relaciones para sembrar división, orgullo y desesperanza. Muchas crisis matrimoniales no son solo el resultado de diferencias personales o heridas no resueltas, sino el reflejo de una batalla espiritual que se libra en lo invisible. Juan 10:10 lo declara con claridad: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El propósito del enemigo es quebrantar lo que Dios unió, porque sabe que el matrimonio es una institución sagrada que representa el pacto entre Cristo y la Iglesia. No es casualidad que tantas parejas se enfrenten luchas aparentemente inquebrantables, momentos en los que la desesperación se apodera y la única opción parece ser el distanciamiento. Pero cuando se reconoce que la verdadera lucha no es contra la otra persona, sino contra las fuerzas espirituales que buscan destruir la relación, se abre la puerta a una restauración más profunda. Efesios 6:12 nos recuerda: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Las estrategias del enemigo son sutiles. No siempre llegan en la forma de un conflicto evidente o una crisis inmediata. A menudo comienzan con pequeñas semillas de descontento, con pensamientos de duda, con palabras no dichas que crean distancias silenciosas. Un matrimonio que alguna vez fue fuerte puede debilitarse poco a poco cuando la comunicación se interrumpe, cuando la indiferencia reemplaza la cercanía, cuando el resentimiento crece en el corazón sin ser confrontado. Es en esos momentos donde el enemigo encuentra un espacio para trabajar, susurrando mentiras que se convierten en verdades aparentes. Génesis 3:1 describe cómo Satanás engañó a Eva con una simple pregunta que sembró duda en su corazón: ¿con qué Dios os ha dicho? La duda es una de las armas más efectivas del enemigo. Duda sobre si el amor sigue presente, duda sobre si vale la pena seguir intentándolo, duda sobre si Dios realmente puede restaurar lo que parece roto. Cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que sintieron fue vergüenza y temor, lo que los llevó a esconderse de la presencia de Dios. En muchos matrimonios sucede lo mismo. En lugar de enfrentar las dificultades con humildad y fe, la tendencia natural es alejarse, construir muros, encerrarse en el orgullo. Pero Dios no llamó a su pueblo a la división, sino a la unidad. Uno de los mayores ataques que enfrentan los matrimonios es la influencia de pensamientos y actitudes que no provienen de Dios. La comparación, la insatisfacción, el orgullo y la dureza de corazón son herramientas. Existen seres que no fueron creados por Dios, sino por el pecado. El último de ellos te sorprenderá. Vamos a explorar estas criaturas intrigantes, comenzando por los Nefilim. En los primeros capítulos de Génesis, encontramos una de las historias más intrigantes y misteriosas de la Biblia. Habla de una época en que los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, dando origen a una raza de gigantes conocidos como Nefilim. Imagina seres enormes, medio humanos y medio celestiales, caminando por la tierra.
La Biblia los describe como hombres de renombre, guerreros legendarios cuya fama se extendió por todas partes. Pero ¿quiénes eran realmente estos Nefilim? Algunos estudiosos creen que los hijos de Dios eran ángeles caídos, seguidores de Satanás que abandonaron su posición en el cielo para unirse a las mujeres humanas. Otros piensan que eran hombres de la línea de Set, el hijo justo de Adán, que se corrompieron al casarse con las descendientes de Caín. Sea cual sea la verdad, una cosa es cierta: los Nefilim no formaban parte del plan original de Dios para la creación. Eran el resultado directo de la rebelión, de la desobediencia a las leyes divinas. Su mera existencia era un afrontamiento al orden natural establecido por el Creador. El surgimiento de los Nefilim fue uno de los factores que llevó a Dios a enviar el diluvio, en un intento de limpiar la tierra de esa corrupción. Pero, ¿fueron todos los Nefilim destruidos? Algunos pasajes bíblicos sugieren que ellos, o sus descendientes, todavía existían después del diluvio. Este es un misterio que continúa intrigando a los estudiosos de la Biblia hasta hoy. La historia de los Nefilim nos recuerda que, cuando nos alejamos del plan de Dios, las consecuencias pueden ser catastróficas. También nos alerta sobre el peligro de mezclar lo divino con lo humano de maneras que Dios no aprueba. Las lecciones que podemos extraer de este episodio son relevantes hasta hoy, en un mundo donde frecuentemente intentamos jugar a ser Dios con la ciencia y la tecnología. 2. La caída de Lucifer, el nacimiento del adversario. Antes de que hubiera pecado en la tierra, hubo pecado en el cielo. La historia de Lucifer, el más bello y sabio de los ángeles de Dios, es uno de los relatos más fascinantes y trágicos encontrados en las Escrituras. El profeta Ezequiel nos da una descripción deslumbrante de este ser celestial. Lucifer era perfecto en belleza, lleno de sabiduría, cubierto de toda clase de piedras preciosas. Era el querubín ungido, ocupando una posición de honor y responsabilidad ante el propio trono de Dios. Pero algo salió terriblemente mal. El orgullo, esa emoción traicionera, encontró una grieta en el corazón de Lucifer. Comenzó a verse no como una criatura, sino como alguien digno de ser igual al propio Creador. El profeta Isaías nos revela los pensamientos arrogantes de Lucifer. Subiré a los cielos, seré semejante al Altísimo. Este fue el primer pecado de toda la creación. Y nota bien, no fue cometido por un ser humano, sino por un ángel. Y no fue un pecado cualquiera, sino el pecado del orgullo, que más tarde se revelaría como la raíz de todos los otros males. La caída de Lucifer fue catastrófica. Jesús, recordando ese evento, dijo: «Yo vi a Satanás caer del cielo como un relámpago». En un instante, el más bello de los ángeles se transformó en el más terrible de los demonios. Lucifer, cuyo nombre significa portador de la luz, se convirtió en Satanás, el adversario de Dios y de la humanidad. Esta historia nos enseña varias lecciones importantes. Primero, que ninguna criatura, por más exaltada que sea, está por encima de la tentación. Segundo, que el orgullo es un pecado particularmente peligroso, capaz de corromper incluso a los seres más perfectos. Y tercero, que la rebelión contra Dios siempre lleva a la caída y a la destrucción. La transformación de Lucifer en Satanás también nos muestra cómo el pecado puede distorsionar y pervertir aquello que originalmente era bueno y bello. Todas las cualidades que hacían de Lucifer un ser maravilloso, su inteligencia, su belleza, su poder, fueron corrompidas y transformadas en herramientas para el mal. 3. El origen de los demonios, ángeles que eligieron las tinieblas. La caída de Lucifer no fue un evento aislado. Cuando se rebeló contra Dios, arrastró consigo a un tercio de los ángeles del cielo. Estos seres celestiales, que antes adoraban ante el trono de Dios, se convirtieron en los demonios, espíritus malignos que hasta hoy atormentan a la humanidad. El libro del Apocalipsis nos da una idea de la magnitud de esa rebelión celestial. Juan, el autor, vio en su visión un gran dragón rojo, identificado como Satanás, cuya cola arrastró un tercio de las estrellas del cielo, lanzándolas a la tierra. Las estrellas aquí son entendidas como una referencia a los